Bom, pues, muito obrigado. É prazer muito grande estar aqui para analisar basicamente o problema do que o país ha sofrido, ¿no?, en los últimos 30 años, con una legislación restrictiva como no existe en el mundo, ¿no? Es decir, la legislación ambiental que se impuso en la constituyente por fuerzas externas, ¿no? Yo voy a mostrar un poquillo eso, es lo que está básicamente retratado en el libro, ¿no? Es que recorremos básicamente esos, digamos, antes de la constituyente, cómo se fue impondo una restricción hasta ter zonas de desenvolvimiento do país que están absolutamente enyesadas. Hay zonas de exclusión económica de grande parte do territorio nacional. Entonces, ustedes sufren IBAMA, ustedes sufren acciones del Ministerio Público Federal, ustedes sufren acciones de todo ese aparelho que yo llamo mafia verde, es decir, que es el aparelho ambiental indigenista que está básicamente obstaculizando el país. Nós vivimos una crisis sin precedentes y el ambientalismo y toda la situación que surge de la Constitución de 88 son en grande medida los responsables. Yo quiero leerles inicialmente esta alerta. Va a ser difícil desde que yo pensé que íbamos a tener un poquillo más experto, pero voy a tratar desde aquí de ver bom, nós hoje vivemos um momento em que nossa sociedade foi perpassada por muitas linhas de fratura. Nós estamos na iminência de algo muito grave ocorrer, que é a perda de nossa identidade. E isto não pode acontecer num país com o potencial do Brasil, que tem um papel muito grande a cumprir no mundo. Temos que olhar para o frente, recuperar a cohesión nacional y restablecer una ideología de desenvolvimiento, un sentido de proyecto para que las generaciones futuras no vengan a pasar por lo que ocurrió hace 50 años. O periodo que atravesamos clama pela interrupción dos fraccionamientos inducidos pelas políticas identitarias trazidas no bojo das ideologias contemporâneas. Faz necessário que as instituições cumpram os papéis que lhes são destinados e impor a submissão das querelas personais a institucionais aos interesses da nação, de forma a colocar o Brasil acima de todo. Isto é uma declaração do general Eduardo Vilas Boas en el homenaje al soldado Mario Cosel Filho, el 5 de julio del año pasado en São Paulo. Es el comandante de las Fuerzas Armadas, el líder del ejército y el líder de las Fuerzas Armadas. Estamos en peligro de un fraccionamiento del país, de pérdida de identidad. Cuando él habla de ideologías identitarias, déjeme explicar un poquillo a qué se está refiriendo. Se está refiriendo a ideología de género. Aquella cuestión en la que las personas se identifican a sí mismos como quieren. Hoy, una mañana, la persona puede decir, hoy soy hombre, pero me siento en cuerpo de mujer. O la mujer decir, hoy yo soy mujer, me siento en cuerpo de hombre. Y yo puedo definir mi identidad de acuerdo a lo que me viene a la cabeza. Eso es lo que está aconteciendo. Eso es a lo que se refiere la ideología, en el que se pierde la identidad exactamente hacia el problema de un país, la identidad nacional, el desenvolvimiento y la identidad nacional, desenvolvimiento. Anteriormente, el mismo general Vilas Boas había dicho lo siguiente: este proceso que el Brasil viene enfrentando está atingiendo nuestra esencia y nuestra identidad. Tem outro componente que vem do processo histórico recente das décadas de 70 e 80, atentou o país tinha identidade forte, sentido de projeto, ideologia de desenvolvimento, perdeu isso. O
país perdió eso. Hoy somos un país que está a deriva, que no sabemos o que pretende ser, o quiere que ser o quién debe ser. Por eso, o interés público a sociedad está tan dividida y o Estado subordinado a intereses sectoriales. Nuevamente, pues es una alerta, nos tiene que hacer acordar a cada uno de nosotros del peligro que el país enfrenta. Nos vamos a una ruptura claramente del orden establecido, porque el orden establecido no funcionó. El orden establecido en la Constitución de 88 no funcionó. Y ahí está, podemos ir a origen en gran medida de este problema. Entonces, yo siempre digo, Brasil tiene una agricultura muy fuerte, mas tiene un agricultor muy pobre. Es decir, no se está convirtiendo, el país se está convirtiendo en una plantation del que va a alimentar, y ahorita vamos a ver el mundo, más estamos perdiendo exactamente la posibilidad de tener agricultores prósperos, etcétera, por básicamente el sistema que se estableció. ¿Qué es y cuáles son los albos do ambientalismo o indigenismo que se impuso al país? Primero, es una básica geopolítica transvertida de derechos humanos contra el Estado Nacional soberano en busca do control de enormes recursos naturales, frontera mineral, agrícola e hídrica. Todas las reservas indígenas, todas las reservas naturales están básicamente enyesando grandes áreas del territorio nacional que son ricas en recursos naturales. Es un ataque a la identidad cultural de Brasil, porque vean lo que ha acontecido en el país, o país que tiene el orgullo de ser un país mestizo, todo mezclado, que tiene el único país en el mundo en el que cualquier fotografía de cualquier ser humano cabe en el pasaporte brasileiro. De donde tú quieras, tira cualquier persona de cualquier parte del mundo, puede estar en el pasaporte brasileño. Por eso es muy codiciado en el mercado negro un pasaporte brasileño. Exactamente por eso. Más una sociedad que tiene el orgullo de ser básicamente mestiza, se está convirtiendo en una sociedad de blancos, negros, indios, de diferentes orientaciones sexuales, etc. Vamos al tema que el general Vilas-Boas dice, una crisis identitaria que se ha dividido, y eso ha sido provocado por la política, podemos decir, indigenista, perdón. Tenemos una amenaza a la integridad territorial, no tengo que repetir lo que el general está declarando. Es una violación a los derechos inalienables de poblaciones indígenas. Yo estuve ahora en Pará, en el sur de Pará, en una aldea Cayapó, miserables, rodeados de una tierra, yo puedo atreverme a decir, mejor que la tierra mejor de Paraná, tierra vermelha, con una capacidad de producción enorme, rodeado de recursos forestales, minerales, y ellos viviendo la miseria, porque la política de la FUNAI y de las ONGs indigenistas impide que ellos se desenvuelvan. Entonces es un ataque a los propios derechos de los indígenas. Y está basado en una ideología racial, es decir, de separar indios del resto de la población. ¿Qué era lo que el orden mundial quería establecer? Quería establecer un sistema de soberanías limitadas, ¿no? Yo denuncié esto en un libro que escribimos en 97, que se llamó O complot para aniquilar las Fuerzas Armadas y las Naciones de Iberoamérica. Neutralizar a las Fuerzas Armadas como factores institucionales de construcción nacional. Se estableció una política rentista, financiera, especulativa.
destruimos programas tecnológicos, por ejemplo, en el dominio supuestamente de uso dual en el área nuclear y aeroespacial, ¿no? Y se impuso una política contracultural, liberalización de drogas, banalización del sexo, ideología de género y todo esto que hoy se da a decir que está siendo combatido en aquello que dicen escuela sin partido. La evidencia de la crisis es que estamos en un límite de la capacidad, podemos decir, militar de Estados Unidos, que se evidenció en Siria. Hay una inestabilidad en el sistema financiero internacional. Es decir, el próximo año, estamos viviendo un proceso de crisis desde la crisis de 2008, y eso está golpeando los países, está golpeando las tasas de cambio, está golpeando, y es un factor para el país importante. Y está habiendo una resistencia muy grande a la globalización. Por ejemplo, el Brexit, la elección en Inglaterra saliendo de la Comunidad Europea, la elección de Donald Trump, la queda del primer ministro Matteo Renzi y un nuevo gobierno italiano también contra la globalización. Tenemos también aquí los procesos como en Hungría, y tenemos los procesos con Marine Le Pen en Francia, de Duterte en Filipinas y López Obrador en México y otros. O sea, hay una revolta. Y la elección brasileira estará definida por esa revolta contra el status quo, contra la globalización. Eso es una tendencia natural. Ustedes tendrán sus elecciones, sus nombres en la cabeza, más evidentemente la gente quiere un chega, es decir, hay una situación de, decimos en español, hartazgo con lo que estamos viviendo. Entonces hay un proceso de ruptura. Y esto en real medida muestra exactamente el proceso de concentración de la riqueza global. Ustedes vean que una porción muy pequeña de población detenta básicamente más de la mitad de la riqueza global, y esto está trayendo un proceso básicamente de cuestionamiento en todo el mundo. Esto es universal. Hay una resistencia, evidencias de la crisis, una resistencia a lo políticamente correcto, y hay una mudanza del centro de gravedad geopolítico, geoeconómico del Atlántico Norte para el eje euroasiático, China, sudeste asiático, Asia Central y Rusia. Y aquí comienza este problema. ¿Por qué? Pues esto tiene que ver con lo que va a acontecer con la importancia de la agricultura brasileña para el mundo. Quiero mostrar. Esto es básicamente el proyecto que a China está impulsando, que se llama One Road, One Belt, ¿no? Que es básicamente reconstruir la antigua ruta de seda, que era famosa, ¿no? Desde la época de Marco Polo e incluso antes, y claro, no solamente por tierra, sino también por mar. Les doy más detalles para que vean todas las líneas de desenvolvimiento que se van a dar. Aquí en esta región viven 2/3 partes de la población del mundo. 2/3 partes de la población del mundo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Primero, está surgiendo una estructura, nuevas estructuras de cooperación en Euroasia, nuevas instituciones, básicamente la Organización para la Cooperación de Shanghái, que son miembros China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, etc. Y están básicamente ingresando India y Pakistán, básicamente toda esa región centroasiática. El nuevo Banco de Desenvolvimiento, también conocido como Banco de los BRICS, que está Brasil, Rusia, India, China, África del Sur, con sede en Shanghái, ya está en operación. El Banco Asiático de Investimentos e Infraestructura, que es lo que fundaron los chineses en 2015, ya tiene 17 países con un monte de grana, ¿no? Y ahorita vamos a ver esas dos, decir, lo que eso significa. Y el proyecto
¿no? Ponte y One Road, One Belt, es decir, un cinturón, una ruta, que es la junción de los megaproyectos chineses de cinturón económico de la ruta de la seda y la ruta de la seda marítima del século XXI. Propuesta que está siendo implementada por el presidente Xi Jinping. Y la Unión Económica Euroasiática, básicamente la cooperación de Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, que es otro elemento de esto. Bueno. La población mundial va a tener un salto entre, podemos decir, va a agregar más o menos 1,5 billion de nuevos seres humanos, ¿no? Básicamente desarrollando, básicamente de las regiones menos desenvolvidas, porque el crecimiento poblacional de las partes más desenvolvidas está básicamente estancado. Europa y quizá un poquito menor los Estados Unidos, pero básicamente el crecimiento es de una población que muchas veces no tuvo lo mínimo de consumo. Aquí ustedes tienen el crecimiento de la demanda mundial de alimentos. Ustedes vean exactamente, es decir, lo que vamos a tener para 2030, básicamente un 40% del crecimiento en función del crecimiento de la clase media. Esto voy rápidamente. Para satisfacer el incremento exponencial en la demanda de alimentos, para 2050, según la FAO, se requerirá un aumento mínimamente de 60% de la producción alimentar, 40% en el consumo de agua, o que significa un aumento de 1 billón de toneladas de granos, un aumento de 67% de milio, 42% de arroz, 38% de trigo, 55% de soya. 2030 se estima un aumento de 60% del consumo global de proteína animal. Eso es, queramos o no, esa va a ser la demanda alimenticia. ¿Dónde están las tierras agricultables? Aquí está la frontera agrícola mundial, a pesar de todas las, obviamente que Brasil está, en América del Sur hay muchas áreas de control ambiental indigenista, pero ustedes vean que las áreas mayores de frontera agrícola están en el río Congo, básicamente esta área también que tiene tierras súper fértiles, y obviamente América del Sur. Pero ¿qué le hace falta a África? Yo siempre digo lo siguiente: África tiene todo para desenvolver, agua, tierra, etc. Faltan gaúchos. Es decir, no tiene, ¿quién va a pushar ahí? ¿Me entiendes? Entonces, es decir, si no tienes aquel que va a desbravar, no va a haber producción, ¿no? Eso no lo van a hacer las multinacionales, eso no lo van a hacer tal, eso lo hace el que abre vos sabes muy bien esto. Entonces aquí tienen, básicamente en América del Sur, tiene 187 millones de hectáreas que van a tener que ser desenvoltas, obviamente parte en la apertura, pero mucho básicamente en aumento de productividad, que es lo que se va a producir. Potencial hidroeléctrico. El potencial técnico de aprovechamiento de energía hidroeléctrico en Brasil está entre los 5 mayores del mundo. El país tiene 12% del agua dulce superficial del planeta y condiciones adecuadas para la exploración. El potencial hidroeléctrico estimado en cerca de 260 gigawatts, de los cuales 40% están localizados en la bahía hidrográfica de Amazonas. Para efecto de comparación, la bahía de Paraná responde por 23%, la de Tocantins 10%, San Francisco 10%, etc. Esta es los recursos hídricos que hay en el planeta. Ustedes vean la concentración, aquí está la área sí, pero básicamente esa es la región, es decir, amazónica, y ustedes vean nuevamente la parte del río Congo, donde hay tierras agricultables. Y bueno, aquí hay concentraciones de agua, pero no son controlables, ¿no? En el Amazonas hay un sistema acuífero grande, el acuífero grande Amazonas, que posee reservas hídricas estimadas preliminarmente en 162.000
520 kilómetros cúbicos, siendo la mayor que se tiene conocimiento en el planeta. Esto considerando a reserva de una profundidad de 500 metros. Para tener comparación, el acuífero Guaraní, que era o mayor, tiene 39.000 kilómetros cúbicos. Es decir, estamos hablando de 5 o 6 veces el potencial que había en el acuífero Guaraní. Aquí tienen nuevamente los datos, ustedes vean todo es donde está básicamente ese acuífero, desde Acre y atraviesa toda la región amazónica, se va embaixo do río Amazonas. Ok, ahí están nuevamente, vean dónde están los recursos hídricos, la concentración de recursos de aguas subterráneas, ¿no? Hay en Australia, ¿no? Pero en realidad está concentrada básicamente aquí, y aquí en el hielo del norte de Estados Unidos, ¿no? Estos son los potenciales minerales del país. Ustedes vean cómo está concentrado ahí mismo en donde está los recursos de los acuíferos, el acuífero del Gran Amazonas. No voy a detenerme en esto, pero es básicamente todos los minerales que tú vas a encontrar en el otro lado, en el continente africano. Alá sí se exploró, podemos decir, el continente mineral. Mas esa coincidencia, es decir, geológica, estamos exactamente en la misma, solo que esto no está explorado, esto no está totalmente prospectado. Se sabe que en la región amazónica, especialmente en el estado de Pará, tienes básicamente 2 o 3 provincias minerales de las mayores del planeta. Y aquí tienes una gráfica que muestra exactamente lo que estaba yo diciendo al principio. Vean el porcentaje del Producto Interno Bruto industrial, es decir, cayó básicamente de la salida, podemos 85, era más o menos un cuarto del Producto Interno Bruto, hoy tenemos 10% hasta 2014, pero ese porcentaje está cayendo. Entonces su país se está convirtiendo en ¿qué? En un mero exportador de materias primas, minerales o agrícolas. Eso se llama colonialismo. Los productores brasileños están simplemente siendo esclavizados a una estructura de poder global que no tienen control. Y eso es un poco lo que está haciendo la crisis. Esto es simplemente dramático, porque al mismo tiempo que el país está exportando, al mismo tiempo que el país va a ser reclamado, 60% de toda la demanda alimenticia del mundo saldrá do Brasil. ¿Pero de qué Brasil? ¿De un Brasil soberano o de un Brasil sometido a cartéis, sometido a intereses internacionales? Que Brasil va a alimentar al mundo, no hay duda. Mas ¿quién va a alimentar? ¿Quién va a ser quien tiene el control de ese proceso? Y eso es una batalla que viene, por lo cual el ambientalismo tiene una importancia fundamental. Ustedes vean todos los emprendimientos que fueron afectados, ya sea por tierras indígenas o cuestiones ambientales. En el área de energía, 263 proyectos fueron o paralizados o están simplemente paralizados. En infraestructura 195, mineración 20, agronegocio 19. Bon. Ahí ustedes tienen más de 527 proyectos de desenvolvimiento que fueron obstaculizados o encarecidos, simplemente aumentar los costos para poder funcionar solamente por restricciones, en este caso, de la política indigenista o mezclado con la política ambiental. Yo venía desde, miren aquí esta declaración yo fiz en febrero de 2000, en la Asamblea Legislativa de Roraima. Dije, el Estado de Roraima está a punto de ser inviabilizado económicamente y la acción da FUNAI es un acto deliberado para provocar el esvaciamiento poblacional del Estado
Na verdad, hay un plano para despovoar Roraima por estar situado en una zona geopolítica y geoestratégica fundamental, que es la llamada Isla de Guyana, muy cobiçada por la comunidad financiera internacional. Yo vengo alertando esto desde hace 25 años. Mi primera vez que yo estuve en la Asamblea Legislativa, en el Congreso Nacional, fue en 1991. Era una CPI de la internacionalización de Amazonia. Y ahí estaba todo aquello, había la guerra de Irak, habían invadido Irak, habían empezado el bombardeo, la destrucción del régimen de Saddam Hussein, que después se culminó 10 años después, ya con el filio Bush en la presidencia. Y estaba toda esa duda, y no vamos a hacer es decir, después de Irak, ¿no será la región amazónica que pueda ser invadida? Y dije, no, la región amazónica no va a ser invadida. La región amazónica está siendo invadida, pero de otra forma, a través de ONGs, del financiamiento de gobiernos, de la OSD, es decir, comienzo por Inglaterra, Holanda, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, los Estados Unidos, Canadá, Australia, etc. El capítulo de la Constitución brasileira sobre área ambiental, los lobistas estaban financiados y tenían sus cuarteles generales en la Embajada de Canadá en Brasilia. Pero el país estaba en un caos, salía del gobierno militar, no había autoridad y cada quien podía hacer lo que quisiera. Esa fue la verdad. Eso está incluso denunciado en un libro de una jornalista premiada canadiense que se llama Elaine Dewart. El libro lo publicamos y se llama Uma de Mão de Verde, donde están las evidencias de ese aparelho internacional actuando en la Constituyente y después en la ECO 92 y la secuencia. Esta es, bueno, la famosa isla de Guyana, que se forma por el río Cacicare, después baja por el Orinoco, el canal de Cacicare, el río Negro, Amazonas, etc. Entonces, una isla, de facto, ahí es donde llegó Sir Walter Raleigh en el siglo XVI y decía que era el Dorado. Él llegó básicamente hasta Roraima, porque ustedes ven ahí las penetraciones coloniales, es decir, las Guyanas son los intentos coloniales en el siglo XVI-XVII europeos para apossarse de Amazonia. Bom, yo quiero leer esto porque esto es muy importante para que entendamos lo que aconteció en la Constituyente. Este personaje se llama Clovis Ramallete, le murió en 1995. Él fue juiz da Corte Permanente de Arbitraje en La Haya y consultor general de la República y ministro del Supremo Tribunal Federal, el STF, en una declaración que él da en 1993. Y vean, estamos a 93, 2003, 2013, estamos a 25 años de esto. Y él le dice: esta denuncia con vistas a la revisión constitucional apunta a los congresistas o exagero da Constitución de 88 al tratar dos índios. Él lo fez con radicalismo. Este capítulo de la Constitución de 88 contém, vean só, una amenaza a la organización nacional, a su integridad y a su desenvolvimiento. Mejor sería revogarlo da Constitución. Es la opinión de Ramallete en 1995 y es mi opinión hoy. No hay forma de volver a tener un sentido de proyecto con esa Constitución. Es muy simple. Entonces, gobierno que va a enfrentar, sea como sea el próximo gobierno, va a enfrentar la necesidad de una reforma constitucional. Sea una constitución concedida para plebiscito, sea una constitución concedida para ser analizada por una constituyente exclusiva, pero el país no puede continuar con esa, podemos decir, esa
legislación, es simplemente lo que está operando, es la lei general. E depois continua. É voz geral que ninguém leu toda a Constituição de 88. É verdade, eu estuve no processo constituyente. Nenhum constituyente leyó toda a Constituição. Algunos dicen, cada segmento da sociedade leyó lo que le interesaba. Las mujeres, los indios, los trabajadores, la industria por un lado, pero ninguém se preocupó en ver el conjunto. Cada segmento de la sociedad leyó lo que le interesaba. Mas el capítulo sobre los indios, no final da Constitución, ninguém leyó. Ninguém vio ese capítulo, ninguém percibió esto. Claro, dice, ninguém percibió. ¿Qué federación es esta a nós? Nelas porterias despedazan estados, ninguém protesta. Gobernadores de los estados mutilados, senadores, diputados, ¿dónde están? Reúnanse, reagen a revisión de la Constitución, puede curar aleijão. Dice, ninguno ya leyó para saber que as tribos agora estão dotadas de capacidade para ingressar em juízo. Assim poderão, com direito dentro do Estado, atacar a unidade do território brasileiro. Bom, isso ele diz, temos que garantir as costumes, tal, proteger os índios, não, mas essa questão de direito originário das terras, isso não existe mais. Sua garantia atual opõe-se ao regime jurídico nacional vigente. Ele é produto de 4 séculos do processo formativo do Brasil, mas sucessivas etapas de colônia, da monarquia e da república. Bom, e aí vai dizendo, e repite, é melhor mesmo, seria de revogar-lo, a matéria é para a lei ordinária, como já figurava no Estatuto de Índio desde antes. Agora vai ao problema de por que vocês, muitos de vocês, são torturados por Ministério Público. Eu quero ler isto de Mangabeira Unger, que era o ministro de Assuntos Estratégicos de la SAI, que publicou el 11 de abril de 2015. Dice lo seguinte, o problema não é que as regras sejam ou não severas demais. O problema que não é compreendido no país é que a rigor não há regras. Tú piensas que estás cubriendo la regla y ahí llega el Ministerio Público, o llega un juiz, o llega tal, y dice, no, no son esas las reglas son otras. No existen reglas claras. De ahí dicen, no hay seguridad jurídica en el país. Dice, o nuestro derecho ambiental no existe. No existe un derecho ambiental sustantivo, existe un derecho quasi exclusivamente procesual, que delega poderes discrecionais prácticamente ilimitados a un elenco de pequeños déspotas administrativos. Eso es lo que es la legislación. No estoy tratando ni de un otro aspecto que no los órganos de control, como los tribunales de contas o Ministerio Público. É uma perseguição permanente à atividade criativa do país. Empoderamos esta elite política e judiciária no mesmo tempo em que criamos um vácuo de regras e, portanto, nos colocamos sobre a ditadura destes juízes sem lei. Esto é um impedimento intransponível à democratização da economia de mercado e al productivismo includente. Está diciendo todo. Ahí está diciendo todo. Eso solo con una nueva constitución. Tú tienes que remover eso. Son unos tiranetes que están embutidos de esas prerrogativas. Bom, resultado de todo este proceso. Vean el mapa yo lo llamo zonas de exclusión económica. Esto es un mapa creado por el Instituto Socioambiental hace algunos años. Esto ainda avanzó porque está básicamente fechando esta frontera en Roraima, pero estas son las áreas, esas áreas verdes en donde no puede haber
actividad económica. O país no es soberano sobre su territorio, por múltiples razones. Si ustedes observan dónde están estas reservas naturales, todas sobre enormes yacinas estratégicas. Yo no soy contra indio, por amor de Dios. Quiero yo dar mi testimonio. Yo soy mexicano. Mi pai falaba una lengua indígena, ¿okay? Que era el zapoteco. En México hay 10 millones de indígenas. 10 millones de indígenas, mas no hay reservas indígenas. Sería imposible pensar. Porque tuvimos el primer presidente de la República que fue indio, que fue Benito Juárez. Y tenemos el primer santo indio, que es Juan Diego, el que recibe la imagen, el mensaje de Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces, decir no, mexicano puede ser contra indio, o no es mexicano, porque si es contra indio está contra Guadalupe, así que ahí lo quemamos vivo, perdón. Entonces, ustedes vean exactamente este resultado. Y ahora viene recién la creación de un corredor antes Amazon Atlántico. Ustedes vean lo que pega. Ustedes simplemente vean, aquí parece que es una cosa brasileira. Y de repente llegan de fuera y dicen, no, vamos a crear un corredor desde los Andes y vamos a juntar esto como una sola zona. ¿Quién está proponiendo eso? El gobierno de Noruega. ¿A través de quién? Del presidente Santos, de Colombia. El presidente Santos, que recibió el premio Nobel, ¿de quién? De Noruega. Premio Nobel de la Paz por el acuerdo con las FARC, lo recibió de Noruega. Ahora Noruega le está pasando la cuenta y le dice, ya te hicimos parte de la élite de gobierno mundial, ahora cumple con nosotros. Y él es el que está proponiendo eso. Evidentemente, ustedes vean aquí, sería el corredor ambiental más grande del mundo, 135 millones de hectáreas, que el presidente Santos le propondrá a los gobiernos de Brasil y Venezuela. Evidentemente, después del atentado a Maduro, que Maduro acusa al presidente Santos, no puede proponer nada. Y también en Brasil las Fuerzas Armadas están movilizadas contra esta barbaridad. Y observen ahí lo que conectará, es decir, básicamente tú creas una zona de exclusión para que en el futuro las potencias que están promoviendo esto vengan a usufruir los recursos naturales. No hay otra razón. No hay otra razón. ¿Cuál es el aparato? Esto es una cosa bella, está en mi libro, ahí, que yo espero que adquieran, ¿no? Después yo puedo así darles la autografar. Es decir, esta es la estructura que nosotros denunciamos desde el principio, es decir, decimos la Casa de Windsor porque es básicamente el grupo financiero que se mueve en Londres, ¿no? Toda esta política ambiental viene de fue creada exactamente a partir de aquella organización, hoy cambió de nombre, el WWF, ¿no? Es el World Wildlife Fund for Nature, y toda la corporación de imprensa que movió eso. Estoy hablando de algunas ONGs. Estoy yo en la CPI de FUNAI, hice una presentación con todas las ONGs, es decir, el Congreso se encargó en el relatorio final de la CPI de FUNAI presentar todas las evidencias del dinero que viene de Europa, básicamente al Instituto Socioambiental, a toda la antropología que está moviendo la cuestión indígena, etcétera. Es decir, y todo el dinero que viene para atrapallar no la agricultura brasilera, al agricultor brasileño, que quieren simplemente excluir de este proceso. Y aquí en baixo, solamente, esto es obviamente no está actualizado, pero los cartéis de energía, los cartéis de alimentos y los cartéis de minerales y metales, que son el tripié de todo el colonialismo europeo, que ahora a través del ambientalismo se impone sobre regiones amplias. No necesito mandar ejército
ni gastar en expediciones militares, basta que los gobiernos aceiten la llegada de ONGs para tomar control de esas áreas, para que es más barato, más eficiente, y yo fico como Bond en el filme, porque quiero proteger a los indios, porque quiero proteger el medio ambiente, porque yo soy contra los pesticidas, yo soy tal contra, hoy hasta no había ahí una liminar para evitar el abatimiento de becerros, porque coitados los animales no son coisas, ¿no? O el Ministerio Público entrando contra glifosfato, ¿no? Es decir, la prohibición de hacer a 2-3 semanas de que tiene que empezar, es decir, hacer estas operaciones. Pero hay una organización que es madre de todo esto. Yo les voy a decir, ¿qué es lo que está en común entre la campaña de desarmamento, el movimiento de atingidos das barragens, o MST, o CIMI, la Pastoral da Terra, nomás para decir algunos, y el Instituto Socioambiental? ¿Qué es lo que tienen en común? Lo que tienen en común es este Conselho Mundial de Iglesias, que es el que básicamente da toda la protección ideológica, etcétera, en relación a estos movimientos. Hay un capítulo entero en el libro que habla de esto, para que pues que tienen interés puedan encontrar esto. Déficit de soberanía en la Amazonia. Nuevamente el general Vilas Boas, esto lo dijo en 2015, tenemos un déficit de soberanía. Y yo siempre digo lo siguiente, lo que tenemos es un déficit de patriotismo. O Brasil tiene un déficit de patriotismo. Las personas no están percibiendo lo que está aconteciendo en la Amazonia. Están pensando que es hasta que terminaron de hacer el trabajo ahora comienzan el sur, no solamente con reservas indígenas, sino toda la legislación ambiental. Entonces hay un déficit, tenemos que acordar de que hay un enemigo que está parando el país. No se puede pensar, decir, actuar simplemente ignorando esto. Se necesita un nuevo proyecto nacional de desenvolvimiento. Eso es lo que se está planteando. Yo pienso que el tema de la elección tiene que ser eso, un nuevo proyecto de país. Aquí yo no entro en preferencias electorales, estoy simplemente diciendo, o el país crea un nuevo proyecto de desenvolvimiento o el país corre riesgo de desintegración. Muy simple. Muy simple. Es decir, tiene que haber un gobierno de unidad nacional, se tiene que plantear ese problema de unidad nacional. Esto es básicamente la tarefa. Yo ahí estoy detallando algunas cosas. Tiene que reconocerse que estamos en la peor crisis que el país vivió, ¿no? Y que tenemos que, es decir, restablecer el principio del Estado Nacional soberano, ¿no? Con autoridad política máxima. Sobre este principio la nación debe asumir especialmente el control soberano sobre asuntos financieros, monetarios, económicos, o que significa la protección de cadenas productivas nacionales esenciales para el consumo, energía y producto. Porque aquí hay un riesgo. Miren, en todo este desenvolvimiento asiático, ustedes van a decir, bueno, a China está siendo un factor de cambio, evidente. Mas a China no es una China. A China son 3 Chinas. Una que está legítimamente, podemos decir, replicando lo que Japón fez en el principio del século con la revolución Meiji, la modernización industrial, que tenemos que aplaudir, que nos beneficia a todos el crecimiento de China, etc. Tienes una China que es simplemente la estructura política del mandarinato meritocrático. Ellos no, pues decir, tiene una estructura comunista, y el Partido Comunista más es el partido simplemente del mandarinato, es decir, es el emperador que está ahí y es el mando en toda la estructura centralizada, con propósitos muy claros, algunos correctos, algunos para el interés chino, todo correcto. Y tienes un tercer factor de China, que es la Inglaterra victoriana.
la expansión y el querer apropiarse a través de su poder industrial de materias primas baratas e influir, que es lo que está en gran medida en el país sufriendo. Es decir, no solo, por ahí un candidato dice, es decir, está ótimo que a China quiera comprar productos de Brasil, pero otra cosa es querer comprar a Brasil, que es lo que está aconteciendo en muchas áreas. Alemania acaba de vetar, por ejemplo, la compra de una compañía de bienes de capital mediana, lo que llaman Mittelstand, ¿no? Es decir, por esa razón. Entonces, no es simplemente decir, eso es un grande mercado. El mercado chinés está cautivo a la capacidad de producción alimenticia de Brasil, no al revés. La producción de Brasil es indispensable, no es al revés. Es decir, ninguén va a bloquear a Brasil, productor de alimentos, porque Brasil quiera reafirmar su soberanía económico-financiera. Por amor de Dios. El alimento es el elemento fundamental de cualquier país, de cualquier soberanía. Entonces, ahí es donde está trastocado y es donde va a tener que mexer, es decir, el nuevo gobierno. Entonces, sintetizando, estamos bueno, ahí están todas las publicaciones, el jornal, ahí tenemos jornal para que todo el mundo puede pegar uno, para los que alcance, troce unos jornalciños, ahí están nuestras referencias, pero concluyendo, estamos en esa crisis profunda con la necesidad de un nuevo proyecto, mas ese nuevo proyecto no es algo que va a venir del cielo, es algo que ustedes también tienen que provocar. Ustedes tienen que ser proponentes de ese nuevo proyecto. Si no, no funciona. La democracia es eso, es parte de eso. Es decir, la expresión, como todas las entidades, estábamos hablando hace un momento con Julio, ¿no? Es decir, tiene que haber una organización de organizaciones para presentar lo que tiene que ser un proyecto para que la agricultura, no solo la aviación agrícola, la agricultura como un todo, tome ese sentido, podemos decir, de responsabilidad y asuma su parte en este proceso. Yo con esto concluyo y creo que hay mucha pregunta, estoy aquí a disposición de los señores, no hay ningún problema y después tendremos unos tiempos para que las personas que quieran el libro puedan adquirirlo y yo autografar. Entonces yo dejo ahí a las preguntas de los señores. Obrigado. Vamos a tener preguntas ahí, a ver, no sé si el micrófono puede ir lá, si hay otro micrófono. ¿Por qué no vienes aquí? Porque aquí tienes que tener el encuadramiento. Pasa aquí. Boa tarde, professor. Na verdade, eu tenho uma dúvida grande e o senhor talvez tenha a oportunidade de me responder. O senhor explicou com bastante propriedade todo o processo, mas algo que não está claro para mim, e a gente vem numa luta incansável de tentar continuar produzindo, e a aviação agrícola é uma ferramenta importante no processo produtivo, e todos os caminhos ideológicos, indígenas, ambientalistas, todos eles são ao processo ao contrário de produção. O Brasil tem o dobro de área para aumentar a produção agrícola de alimentos sem derrubar uma árvore, sem afetar nenhuma área ambiental. Somente com a área de pecuária, que com um pouco mais, e já temos tecnologia para produzir, é possível dobrar a área agrícola do Brasil, portanto até dobrar ou até ao mesmo tempo triplicar a produção agrícola e a produção de alimento, que é importante para o mundo todo. Uma vez o senhor fala que em 2030 nós teremos mais 1 bilhão de pessoas dependendo da produção de alimentos. E o Brasil será o grande responsável por tudo isso. 2 bilhões, porque a classe média está consumindo. Em Ásia, então fala 2 bilhões. 2 bilhões? 2 bilhões de pessoas.
Certo. Então a pergunta é, por que há tanto interesse internacional em frear o Brasil produtivo, que é o Brasil produtivo que vai alimentar esse mundo todo no futuro? Por que há tanta pressão, principalmente dos ambientalistas, no processo de frear o processo produtivo, especificamente na área da agricultura, e especialmente nesse tema da pulverização aérea, do tema dos defensivos, dos agrotóxicos? Por que há tanta pressão em bloquear a produção agrícola, que vai ser a produção que vai alimentar o mundo? E não está claro para mim. Bom, pero essa é a lógica exactamente, não? É decir, a lógica é esta. Muito bem colocado. Primero hay que distinguir lo que es el ambientalismo en sus varias fases. Hay aquel ingenuo que cree que realmente está haciendo un trabajo de protección ambiental. Es decir, no me estoy refiriendo a ellos. Hay una parte, podemos decir, de ideólogos que acreditan en aquello y que son propagan esas cuestiones. Tienes un nivel, básicamente, del control de esas organizaciones, y después tienes el interés económico en sí. Entonces entendamos que eso es un ejército que se mueve de esa manera. Y después nos convence a nosotros de que ellos están correctos, ¿no? Que los medios de comunicación bombardean todo día, todo santo día, de que la agricultura brasileña o la pecuaria, etcétera. Es decir, ahora la pecuaria es el principal vilán del aquecimiento global por el asunto de la emisión de gases de calentamiento global, de aquecimiento global. Mas eso que tú estás diciendo es exactamente lo que estoy explicando. Es decir, Brasil territorialmente va a producir esos alimentos. El problema es quién va a controlar ese proceso. Y aquí nos vamos a una cuestión histórica, porque nós hablamos de los cartéis de las 7 hermanas, el petróleo, los cartéis minerais, ¿no? De Wirtz, Anglo American, es decir, tal, minerais y energéticos. Pero poco se fala de que los carteles más antiguos y poderosos son los cartéis de alimentos. Entonces, son los cartéis de alimentos que quieren tener el control de ese aumento, que son más de 2 billones de personas, porque es una guerra geopolítica de quién. Es decir, a China dice, no, yo voy a hacerme de ese poder. Los carteles dicen, no vamos y hay una disputa en eso. Y no estamos simplemente ingenuamente dejando pasar, no vamos a producir alimentos, pero no tenemos una estructura de visión geopolítica para decir, no, espera, nós tenemos un tremendo poder en las manos. Nós podemos negociar con la China, con la India, con cualquiera, porque tenemos ese potencial. No son ellos que nos van a hacer un favor comprando nuestros alimentos. Nós es que vamos a hacer o favor de alimentar exactamente o planeta. Eso es un poder muy grande. Entonces, ¿dónde está la estructura? Yo mostré, déjame aquí voltar. En la estructura que yo mostré aquí, espera ahí, tengo que volver a ascender, espérame. Vamos a... Ustedes vean la estructura de alimentos, Unilever, tal, Cargill, etcétera, etcétera, etcétera. No me refiero a las oficinas de él, sino el control que ellos tienen cartelizado de ciertas líneas de producción. Entonces, es parte fundamental de la alimentación de ese movimiento ambiental. Es decir, no estamos hablando en esto de que es simplemente un movimiento ingenuo, no es una cuestión ingenua. Ellos están controlando el proceso productivo de Brasil, punto, de una forma colonial nova. Lo que hicieron en África o lo que hicieron en Asia por mano militar, eso no funciona más. Ahora vean ustedes lo que viene.
el poder angloamericano, que fue dominante de la Segunda Guerra para acá, está perdiendo espacio ¿dónde? En el Oriente Medio. Porque la derrota en Siria, y ahí Estados Unidos no quiere reconocer que perdió, ahí entró otro factor. Es decir, esa pérdida va a concentrar la batalla de su poder económico en el hemisferio occidental, es obvio. El control del petróleo, el control de alimentos, el control mineral, etcétera. Muchos de los escándalos que estamos viendo en el continente, evidente que hay toda una base de corrupción, etcétera, pero también hay una alimentación de Ford. Por ejemplo, destruir Odebrecht. Odebrecht es corrupta, en lugar de un gobierno con legitimidad, ir a intervenir Odebrecht, poner en la cadera a todos los ejecutivos y decir, esto es un patrimonio del país, es un patrimonio de ingeniería del país. Si el gobierno no actúa y deja que venga la presión, ahora están destruyendo todas las obras de Odebrecht en todo el continente. ¿Y quién va a entrar? ¿Quién va a entrar? Las compañías de construcción americanas. ¿Usted cree que no hay corrupción en eso? ¿Ustedes creen que no hay corrupción en esas compañías? Entonces, es un juego que requiere inteligencia. Es un juego que requiere poder e inteligencia. ¿No? Es decir, en ese sentido era... Disculpa que yo me extiendo de más y yo acho que hay más preguntas por ahí, pero dime. Dígame. O estado de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e uma parte do Paraná, principalmente o Rio Grande do Sul, são o maior produtor de arroz do Brasil, que fornece arroz para o Brasil todo e exporta uma grande parte de arroz. O arroz, até onde eu sei, talvez os colegas podem até colocar com mais propriedade, é praticamente impossível a produção de arroz em grande quantidade com o uso de agroquímicos. Não vou nem dizer com o uso de aviões, com o uso de agroquímicos. E nós estamos sofrendo um momento muito complicado com relação a proibições, restrições, quem sabe até parar as operações, não somente as aéreas, como os terrestres. Se isso acontecer, e me parece que não estamos distante disso, nós teremos uma falta de produção de arroz no Brasil, e o arroz é um dos alimentos, um dos principais alimentos no prato de todo o Brasil. O que fazer, professor? O senhor com todo o conhecimento, o que nós vamos fazer? Bom, mas isso, quando eu dije lo de Mangabeira, de que tenemos esa dictadura en el Ministerio Público Federal. Ministerio Público Federal, la parte que cuida de esos derechos, la Cámara que cuida de derechos humanos entre indígena, ambiental, etcétera, es a policía de la estructura de gobierno mundial. Es decir, tú tienes una política de gobierno mundial de querer controlar la soberanía y limitar la soberanía del país sobre amplias fases del territorio nacional, ¿cierto? Tienes una política. ¿Quién la implementa? Las ONGs, coordinados con la FUNAI, la FUNAI, con el IBAMA, etcétera, etcétera. ¿Cierto? ¿Y quién aplica la ley? ¿Quién es el poder de policía? El Ministerio Público Federal. Entonces tú tienes una estructura que viene de la Constitución de 88. Si tú no mudas eso, podemos hoy empezar a vender leções porque va a haber mucho llanto y mucho pesar. Entonces dediquémonos a vender pañuelos para secar las lágrimas. Se tiene que modificar la Constitución. No adianta, no le demos vuelta al asunto. Vas a judicializar, tienes que hacer, tienes que defender, tienes que racionalizar con ellos. Mas ellos no entienden razones, no hay razón. Ve la decisión sobre la cuestión
se me revuelve, ¿cómo? Glifosato, ¿no? Es decir, es una decisión irracional, no corresponde a ninguna ley. Tú quiebras la zafra, mas está ahí. Entonces, el problema es, o vas a la raíz de eso, de dónde está el poder de esos tiranetes, lo que dice Mangabeira, dónde está el poder de esos tiranetes para poder cambiar eso. Ahí viene el tema político, ahí viene el tema de movilización, es decir, de todo, la gente tiene que encontrar, me refiero al sector productivo del país, tiene que encontrar el algo sobre el cual tiene que actuar, y ese algo es ese. Porque te puedo decir que van a hacer, vas a entrar en la justicia, vas a demostrar que es un absurdo, vas a gastar dinero, ¿no? Haces la fiesta de abogados, un monte de abogados que tienes que contratar, al final van a dejarte usar, pero ya te encarecieron tu producción, y de eso se trata, te van inviabilizando. Los productores brasileños viven una situación esquizofrénica, porque tienen un aumento de productividad, tienen un aumento de producción, tienen un aumento en la balanza comercial del país, y al mismo tiempo están perdiendo patrimonio y están endeudándose. Eso es falta de gobierno, eso está en la ley. Entonces, esa esquizofrenia mata. Yo no sé cuántos suicidios debe haber por razón de esto. De verdad, estoy hablando serio. Es decir, es una cosa de locos, de enloquecer. Entonces, organícense, porque tiene que haber un cambio. Y yo no pienso que ese cambio va a demorar mucho. No puede demorar mucho. Si el país quiere reencaminar su proyecto en la espera, y no lo estoy diciendo yo, vean al general Vilas Boas hablar. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Que alguien dice, no, intervención militar, el general dice, no es por ahí. Hay muchos que piensan que la intervención militar es lo que resuelve, no es lo que piensa el ejército. El alto comando no piensa en eso. ¿Ok? Es decir, para que sea claro, no. Entonces, están diciendo, jóvenes, móvanse a que tenga un cambio, para que haya una ideología de desenvolvimiento, etc. No vamos a retroceder. Cuando él dice, el general Vilas Boas, en la primera transparencia, el riesgo de retroceder 50 años, ¿a qué se refiere? A tener otra vez la división del país entre derecha extrema e izquierda extrema. Eso es lo que está alertando. No tenemos que tener una política de unidad nacional, no hay forma, no hay espacio para radicalismos extremos. Radicalismo para modificar lo que está errado, pero no hay para hacer radicalismos extremos. Es complicado, la gente dice, mejor me siento, rezo para ver si un general saca los toros. Espera, no va a resolver el problema, es muy grave. No va a resolver una cosa así. Eso ahí. Doutor Lourenço, boa tarde. Na minha humilde visão, só tem um candidato a presidente que poderia começar esse trabalho de recuperarmos a nossa soberania nacional. Só que sem o voto impresso, a fraude é certa, né? Nas eleições. O que a gente pode fazer, na sua visão? No, yo no creo, es una boa tema de campaña electoral, mas no soy experto, mas eso yo acho que va a haber está habiendo una movilización muy efectiva, y yo pienso que, bueno, va a comenzar la campaña, ¿no? Es decir, no creo que la gente debe de, porque también es una justificativa. No va a haber un cambio, pero van a robar, así que mejor no hacemos nada, ¿cierto? ¿No? Es decir, porque si no es eso, entonces va a haber. No, yo acho que el proceso de movilización, en lo que está aconteciendo, por ejemplo, el regreso de una moralidad del Estado, eso está empezando a ser consensual. El tema de que no se ideologicen las escuelas, el tema de los valores cristianos, tal, por ejemplo, por lo menos en un lado de las candidaturas, ¿no?
Es decir, y si ustedes observan del otro lado el sentido del proyecto nacional de que tiene que restablecerse la austeridad republicana, esta cuestión de que los jueces ganan encima del teto, estos privilegios van a acabar, van a acabar. Lémbrese lo que dice el Salmo 124, 125. O Señor no dejará, dice, prevalecer por mucho tiempo el dominio dos malvados sobre a sorte de sus justos, para os justos no mancharem sua sangre en la inequidad de. Quiere decir, o viene un cambio, o simplemente va a haber una situación de revolta. Miren, la situación de violencia que estamos viendo, no es solo los crímenes organizados. Tenemos 50 millones de ciudadanos brasileños parados. 15 millones desempregados directos, 35 millones de trabajo insuficiente y 50 millones de la población económica activa que no están en el mercado de trabajo oficial. Y el mismo día que el IBGE anuncia esto, se anuncia que los bancos tuvieron lucro extraordinario. El Señor no dejará prevalecer por mucho tiempo el dominio dos malvados sobre a sorte de sus justos, para que os justos no manchen suas mãos en la inequidad, es decir, no manchen su sangre, sus manos con sangre, porque eso es lo que está aconteciendo. Los jóvenes están exactamente cobrando eso de la sociedad, claro, organizados por el desorden y por el crimen organizado. Entonces tú tienes que recuperar a esos jóvenes, no vas a salir matando a esos jóvenes, son monte. Aquella paranoia, tengo un minuto, ¿no? Aquella paranoia de que siempre en Río existía aquello, ¿no? De que el morro dese al asfalto, siempre aquella paranoia, pues el día que el morro dese al asfalto, ya está aconteciendo, sí. En los barrios populares de Botafogo, donde yo moro, simplemente ya está aconteciendo. Entonces, ¿qué está? Es decir, ya no hay más tiempo, es decir, eso ya llegó, de aquí a poco te invaden las casas, etcétera. Es una cuestión así. Bueno, ya me están aquí reclamando, vamos a tener tiempo ahí para hacer autografiar unos libros, mas yo creo que con esta palestra no se acaba esa relación y cooperación con el sindicato y lo que venga, la asociación que pueda venir después, porque nos estamos básicamente en disposición desde hace 25 años, en disposición de esclarecer tal y tal. Pero está llegando básicamente el momento de que ese esclarecimiento se va a constituir en una cuestión de transformación. Y agradezco nuevamente ahí toda su atención. Obrigado.